Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos. Les saluda Héctor Navarro y les damos la bienvenida a un programa más de Vida con Sentido. Este es el programa número 66 y hoy es martes 5 de mayo del 2015. Tenemos un programa también muy interesante para todos ustedes. Les vamos a pedir que pongan mucha atención, dejen su radio prendido mientras terminan de hacer la comida, porque seguramente están escuchando el radio, porque muchas personas hoy no fueron a trabajar. Estamos en un día festivo muy especial para México. Ya desde hace 153 años conmemoramos la batalla del 5 de mayo, esta batalla que el ejército mexicano ganó al derrotar a una potencia extranjera pues mucho mejor preparada que la nuestra en ese tiempo. Y bueno, pues nos estamos refiriendo a la batalla en contra de los franceses. Esta batalla tuvo lugar en lo que es la ciudad de Puebla de Zaragoza, y como les comentaba, en 1862, hace 53 años, México le gana a Francia en una guerra. Bien, pues el día de hoy le damos la bienvenida, como todos los martes, a la conductora titular de este programa, que es mi compañera Paola Robles. Gracias, Paola. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Héctor. Ya vieron cómo ha mejorado este programa. Ahora hasta datos históricos tenemos. ¿Cuándo se había visto? Nunca, ¿verdad? Entonces, otra de las mejores del programa. Gracias, Héctor. Y pues sí, como les dice, vamos a tener un programa muy bueno. Ya saben que siempre intentamos buscar los mejores contenidos y para que todo el público se sienta incluido, vamos a decirlo, porque hoy vamos a hablar precisamente de la inclusión. Y pues muy contenta como siempre, un poco enojada con el clima porque no se decide, pero pues bueno, vamos a hacerlo. Y decías ahorita, Héctor, que mucha gente no está trabajando, pero también hay gente que se les dio ayer, ¿verdad? Así es, sí, hicieron ahí una permuta. Parece ser que algunas escuelas se dio el cambio de fecha, de en lugar de no ir el martes, pues no fueron el día de ayer, y pues hoy sí tuvieron que ir. Pero yo quiero aclararte, Paola, que la inclusión de este tema histórico lo tenemos que destacar, porque pues es una de las fechas muy importantes para México. De hecho, me comentaba un compañero en la normal superior que esta celebración hasta los chinos la festejan, fíjate, hacen una celebración, no se diga las embajadas de todos de México en otros países. Estados Unidos también tiene su celebración al respecto. Estados Unidos hasta espectáculo tiene. Sí, así es. Entonces pues no podíamos estar al margen de esta celebración tan importante del 5 de mayo. Bien. Y pues bueno, ya saben que tenemos nuestros medios para que ustedes se comuniquen con nosotros y que pues participen, que pregunten, que sugieran qué es lo que quieren escuchar de nosotros, qué temas quieren que les traigamos, si quieren algún ponente en especial. Y pues ya saben que pueden hacer llegar sus dudas al 439-1842. Judith o Mari les van a atender con todo el gusto del mundo. Ellas se encargan de muy amablemente recoger las llamadas del público y hacernoslas llegar. Y pues también tenemos el Facebook, Vida con Sentido RU, y ahí en Facebook van a tener acceso a todos nuestros programas que ya fueron subidos a YouTube. Este programa, como les comentábamos la vez pasada, ya también va a estar en video, ¿sí? Entonces ya nos pueden ver. Dice Héctor que estamos muy guapos. A ver si es cierto. Vamos a ver las comentarios que tienen ustedes. También tenemos el correo electrónico vidaconsentido@gmail.com. Entonces, pues no hay pretexto, escríbanos, por ahí mándenos lo que ustedes quieran mandar. Y también agradeciendo como siempre a Radio Universidad la posibilidad de transmitir su programa, y agradecerle que gracias a su plataforma, que es www.ru.watch.mx, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en vivo nuestros contenidos y todos los contenidos de Radio Universidad. Entonces, por ahí el
que no tenga un radio convencional a la vista o ahí a su disposición, pues también nos pueden escuchar vía internet, ahí en su computadora, desde su teléfono, donde quiera. Entonces no hay pretexto para seguir aprendiendo. Y pues Héctor nos tiene la sorpresa de que tenemos un gran invitado hoy. Sí, Paola, mira, de verdad es que para mí me da mucho gusto el poder coincidir nuevamente con nuestro invitado. Hemos coincidido en varios lugares, en varios eventos, en varias escuelas. Quiero presumirles que nuestro invitado nada más y nada menos, pues me ha asesorado en 2 ocasiones para las titulaciones en nivel maestría y ahora en el nivel doctorado, y que pues es una persona sumamente ocupada. Actualmente tiene una función muy importante que ahorita se las vamos a mencionar, y que desde que lo invitamos, pues él nos dijo, claro que sí voy, y bueno, pues aquí lo tenemos con nosotros al doctor Pedro Rubio Molina. Bien, buenas tardes, muchas gracias Paola, un gusto verte. Buenas tardes también, gracias Héctor por la invitación. Estoy muy honrado de veras de que me hayan hecho esta invitación. Mi trabajo como docente básicamente se desempeña en las aulas y en algunos espacios que tienen que ver con responsabilidades básicamente de carácter académico, pero pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas concepciones, algunas experiencias en este importante tema que es la educación y básicamente lo que es la educación inclusiva. Muy bienvenido, doctor. Yo también he tenido la fortuna de que me dé clases, entonces es aquí muy querido es ya saben, miembro de la familia casi. Entonces ha tenido mucha influencia en Héctor, y yo creo que ha sido muy buena influencia. Entonces pues le damos una muy cordial bienvenida, y este es su programa, puede volver cuando quiera. Y pues platícanos de su currículum, para que les dé un poquito de envidia, sobre todo. Bueno, pues actualmente el doctor Pedro Rubio Molina es el subdirector académico de la Escuela Normal Superior del Estado, el profesor José Medrano. Y bueno, pues a lo mejor muchas personas no lo saben, pero coméntanos, Pedro, ¿cuántas sedes tiene la Normal Superior? Tiene 4 unidades, una en Chihuahua, Ciudad Juárez, en Parral y en Nuevo Casas Grandes, y extensiones en Cuauhtémoc, en Querétaro. Bueno, yo quería que él se los mencionara, porque imagínense el trabajo de un subdirector académico a nivel estatal, pues es mucho, ¿verdad? Por eso decía ahorita que era muy importante el tener aquí al doctor Pedro Rubio, precisamente por todo lo que él hace actualmente. Y bueno, pues él es doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, nada más y nada menos. Tiene una maestría en psicología social y de las organizaciones por la Escuela Libre de Psicología de aquí de Chihuahua. También es licenciado en educación primaria por la UPN de la unidad 81, también de aquí de Chihuahua. Es licenciado en psicopedagogía, precisamente de la Normal Superior, y también es profesor de educación primaria de la Escuela Normal del Estado, profesor Luis Urías Valderrey. Entonces, pues esa es su trayectoria académica. Él se ha desempeñado en varias funciones. Actualmente, pues les comento, es el subdirector de la Normal Superior, y también comentarles que él apenas hace, ¿qué será, Pedro? 2 semanas, 3 semanas que te jubilaste. Sí, se realicé mis trámites de jubilación de mi plaza del Estado. Así es, a nivel estatal, o sea, quiere decir que 30 años ya de experiencia docente. Sí, de experiencia docente en el subsistema estatal del Estado de Chihuahua. Entonces imagínense qué importante es la trayectoria del doctor. Él ha hecho algunas investigaciones muy importantes para las escuelas donde ha cursado, pero además ha sido becario CONACYT y ha obtenido algunos beneficios respecto a estas investigaciones gracias al financiamiento del Fondo Mixto de CONACYT. Pero bueno, este es solamente su trayectoria que podemos mencionar ahorita, es mucho más amplia. Sin embargo, queremos nosotros también que él nos platique parte de esta experiencia que él ha logrado en su trayectoria profesional. Pues ya saben, grandes invitados con grandes trayectorias, pero sobre todo con calidad humana.
Y pues el tema que vamos a ver hoy es la inclusión de niñas y niños en la educación formal, así que pues vamos a dar inicio al tema de hoy. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Bien, pues seguimos aquí en su programa Vida con Sentido, y como lo comentaba Paola, pues el tema de hoy es muy importante. Estamos viviendo nuevos tiempos, nuevas épocas, nuevos paradigmas educativos, y entre uno de ellos pues está precisamente el tema de la inclusión. El tema específicamente es la inclusión de niñas y niños en la educación formal, y bueno, pues acabamos de pasar la semana pasada, ¿verdad? Apenas el Día del Niño, y lo decíamos en el programa anterior, pues a los niños no solamente se les tiene que festejar con una fiesta, con dulces, con piñata, eso y más, ¿verdad? Pero creo que el trabajo que le tenemos que dedicar a los niños tiene que ser el día a día. Al igual que los derechos humanos para las mujeres, para las personas con alguna discapacidad, etcétera. Ese es un trabajo que tenemos que desarrollar siempre, y precisamente por eso queríamos que el doctor Rubio viniera con nosotros a hablar de este tema tan importante. Entonces empezamos con la primera pregunta para hacer el encuadre del programa, doctor. Nos gustaría mucho que nos platicaras qué es la educación inclusiva o la inclusión educativa. Sí, muy bien. Parecería que es lo mismo inclusión educativa que educación inclusiva. Tienen sus diferencias muy sutiles, ¿verdad? Pero están, ahorita podemos a ver si podemos aclarar esa diferenciación. Antes de hablar de inclusión, aquí en México, en Chihuahua, hablábamos de integración educativa. Los servicios de educación especial que atendían a niños con alguna discapacidad, con problemas de aprendizaje, problemas de disciplina, de conducta, por ley, ¿verdad? Tuvieron que ser incluidos estos niños en los espacios, en la escuela más cerca, en la escuela que le quedara cerca de su casa, como los demás. No tenían que buscar una escuela, no tenían que ir a una escuela especial, que eran pocas en las ciudades, o incluso que en los espacios rurales que no había escuelas de educación especial. Entonces estos niños no estaban yendo a la escuela. Y los que iban en el caso de las escuelas urbanas estaban separados del resto de los niños. El movimiento de integración educativa inicia con el propósito precisamente de ir incorporando de manera progresiva a estos niños a los espacios de aula regular, que le llaman acá que le llamaban en ese momento. En aulas regulares en las que asisten todos los niños de su barrio, de su colonia, de su sector. Y no tenía que haber esa diferencia. Si tuviese alguna discapacidad, tenías que ir a una escuela especial, y yo, que soy normal, entre comillas, voy a una escuela primaria, ¿no? Él tiene el derecho a estar en una escuela regular como con todos los demás niños, ¿verdad? Es uno de los derechos de los que hablaba ahorita Héctor en relación a que hay que cuidarlos, básicamente, y está en la ley. No es una cuestión de ser buenas personas, de ser una sociedad buena, sino es un derecho, es algo a lo que ellos tienen que acceder, ¿verdad? Después de este movimiento de integración educativa surge un movimiento de inclusión, entendiendo la inclusión como la posibilidad que se da en los espacios regulares, ¿sí? De que estos niños tuviesen acceso a todo, ¿sí? A todo lo que hay en la escuela primaria. Ya estoy en la escuela primaria, pero aún ahí podía estar en mi subgrupo, ¿no? de niños especiales, o en el equipo de los niños que requieren de mayor apoyo. La idea era que la escuela, aquí el cambio fuerte para evolucionar a esa educación inclusiva, la escuela tiene que cambiar sus formas de organizar actividades, de realizar, de llevar a cabo las clases, de promover la participación de los niños, y en esa reorganización deberían de incorporar a todos por igual, ¿sí? Cuando una escuela tiene esa posibilidad de cambiar, de evolucionar y de hacer accesible a todos los espacios, está en esa medida avanzando hacia ser una escuela inclusiva, ¿sí? Es una escuela que recibe a todos los que debe de recibir. Había un principio de integración que hablaba de la sectorización, ¿no? Así como que
Hay una escuela primaria para 5 colonias que están, y esos niños de las 5 colonias deberían de ir a esa escuela primaria. Y esa escuela primaria tendría que prepararse, no solo en lo físico, no solo poniendo rampas, si hubiese que ir algún niño en silla de ruedas, o adaptando espacios para que ese niño tuviera acceso a todos los lugares de la escuela, sino también preparar a los maestros y a los demás niños, los otros niños que forman parte de esa institución educativa. Y obviamente a los padres, que aunque los padres no están en la escuela, tienen cierta participación en estos procesos de cambio que se dan en las formas de trabajar, en las formas de ver, en las formas de organizarse, ¿sí? Para incluir a todos. Sí. A ver, doctor, estamos platicando con el doctor Pedro Rubio sobre la inclusión educativa y yo quisiera preguntarte, antes de avanzar con los siguientes temas y preguntas, ¿cómo distinguimos a un niño con estas necesidades? Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué tipo de niños estamos hablando? El movimiento empieza con las personas con discapacidad, ¿sí? Y física. Se da movimiento a nivel internacional, y hay una declaración en 1994 que se realizó, de una reunión de países que se hizo en Salamanca, España. Allí en esa reunión los países que asisten se ponen de acuerdo y definen ya no hablar de niños con problemas de aprendizaje o niños con niños ciegos, niños en silla de ruedas, sino hablar de niños con necesidades educativas especiales. El término nace ahí, en esa reunión en Salamanca, y se le atribuye o se le da esa connotación de necesidad educativa especial, tratando de quitarle la idea de enfocarse a que hay una discapacidad o hay un déficit o hay una carencia, ¿sí? Y esta necesidad educativa entonces no la centran en la persona, la centran en el ambiente. Entonces lo que hay que ajustar son los ambientes, porque resulta que hay niños que son que son invidentes, o sea, que no ven, y pudiéramos decir que son también atendidos en sus espacios familiares y en sus espacios escolares, que no tienen necesidades educativas. Si es un niño que está en primero de primaria, ya sabe leer como leen todos los demás niños. Quizá lee en braille, pero ya lee. Y él tiene que aprender primero a leer y luego ya utilizar el sistema braille, por ejemplo. Él tiene que aprender a leer 2 veces. Sin embargo, si lo hace, es un niño que no tiene esa necesidad educativa, ¿sí? La necesidad educativa surgiría si la escuela no le proporciona los medios para que él aprenda lo que debe de aprender un niño de ese grado o de esa edad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se da el cambio hacia los espacios, hacia el ambiente, no nos centramos ya nada más en la dificultad o en el problema que pudiese tener el niño, el alumno, sino en los recursos que hay en el entorno para que este niño aprenda y se desenvuelva normalmente, diríamos, ¿sí? sin ninguna complicación. Bien. Pero ahora también se habla de la diversidad cultural, ¿no? Así, cuando evoluciona esto al término de inclusión, resulta que debemos de incluir o de hablar de educación inclusiva, no nada más en términos de personas con discapacidad. Sí, hay niños con problemas de conducta que no tienen discapacidades, por ejemplo. Hay niños, pero si tienen necesidades especiales. Hay niños indígenas, un niño que vive en una comunidad indígena, que llega a la ciudad, que no habla el idioma, no habla el español, le surge una necesidad educativa en la escuela, si la escuela no tiene modo de comunicarse con él, ¿sí? Hay niños que que están viviendo situaciones fuertes de violencia, y obviamente que ellos responden a este ambiente de violencia, y cuando llegan a la escuela generan cambios, y son niños que regularmente quiere la escuela deshacerse de ellos, en lugar de hacer algo por entender la situación y no generar una necesidad educativa en ellos. Y la inclusión no es nada más que asistan, sino que se integren, ¿no? Que se integren, no es que esté el niño físicamente. En uno de los trabajos que hicimos tenía que ver con este proceso de integrarse, ¿sí? Y observamos en espacio de aulas y en espacios de recreo a los niños conviviendo entre sí. Nos focalizamos en niños con discapacidad o niños con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, que era en ese momento lo que estaba ocurriendo en los espacios escolares, y a niños regulares o a niños normales. Hicimos parejas, un niño que se pareciera a este niño. Lo único que lo diferenciaba era la necesidad educativa, por así decirlo. No nos centramos en la discapacidad, obviamente. Y los observábamos para ver cómo convivían, tanto en el salón
como en el espacio de recreo, ¿sí? Bueno, no nos digas los resultados porque eso lo vamos a dejar al final, obviamente para enamorar a la gente y que se queden con nosotros. Pero vamos haciendo todavía más historia, Pedro. Cuando inicias con la introducción al tema, dijiste algo que me preocupó bastante. Nos comentabas que estos niños con necesidades especiales, cuando no había estos términos y estos derechos que se han generado gracias a los cambios constitucionales a favor de los derechos humanos, decías tú, no iban a la escuela. Y luego, ¿qué pasaba con ellos? Es cuando nos tocó trabajar en especial unos años, de veras se queda uno frío de lo que ve. Nos tocó hacer censos para abrir centros educativos que atendieran las necesidades de los niños, ya sean unidades de apoyo a la educación regular o un centro de atención múltiple, ¿sí? Una escuela especial, diríamos, ¿sí? Que busca no que el niño se forme ahí, pero que se integre a la sociedad, como lo busca la escuela primaria, como lo busca la escuela secundaria. Cuando hicimos esos censos en algunas comunidades rurales, nos encontrábamos que nos decían que no había niños, pero ya al ir visitando, sí los encontrábamos. Muchos los tenían escondidos, muchos ni sabían que tenían niños en determinada familia con alguna discapacidad, ¿sí? Muchos estaban escondidos, muchos estaban cuidados ahí nada más en la casa, pero tenían la idea en la familia de que como que no iba a aprender, no había que enseñarle nada, sino iba a aprender, ¿sí? Lo más complicado fue ver aquellos niños que los escondían, ¿sí? Resulta de que cuando se hace el censo hubo unas comunidades donde se pudo abrir, porque nos pedían determinado número, ¿no?, de alumnos para abrir un centro escolar. Resulta que en las comunidades que fuimos donde no había, resulta que se pudo abrir centros, porque sí se tardó, tuvimos que sensibilizar mucho a la gente y ver que la educación les iba a ayudar, ¿no? Era mejor tenerlos en la escuela que tenerlos o escondidos o guardados, cuidados ahí para que nadie los maltratara o se burlara de ellos, que era lo común en estos espacios, ¿no? O sea que realmente ni se educaban, pero tampoco existía como un registro. Tampoco eran atendidos, ¿no? Sí. Entonces, cuando entran al espacio escolar, obviamente hay una matrícula, hay una inscripción y niños que tuvieron que atenderse desde lo básico, para enseñarles a leer y todo eso, ¿sí? Entonces, eran niños invisibles. A mí en el trabajo que hice, lo que más me impactó fueron estos niños invisibles, porque lo vimos en las comunidades, pero también yo lo vi en las escuelas, ¿sí? Y aun cuando ya se había dado este movimiento de integración, había niños que estaban en las aulas, ¿sí? Los veíamos físicamente, pero los demás no se comunicaban con él. Y cuando me refiero a los demás, me refiero a sus compañeros de grupo y me refiero a sus maestros. O el maestro lo necesario, era mínimo lo que hablaban con ellos, ¿sí? Bueno, de verdad, lamentable, ¿verdad?, esta situación, pero afortunadamente vamos ya avanzando con este tema. También te preguntaríamos, Pedro, no sé si tengas alguna referencia de uno de los mejores países que ya ha trabajado este tema de la inclusión, cómo lo están trabajando y bueno, no lo queremos comparar, ¿verdad? Pero ¿qué modelo podemos seguir a nivel internacional? Inglaterra tiene un modelo, ahorita incluso hay un documento que ya se hizo la traducción en español, se llama Índice de Inclusión. Este índice de inclusión te maneja 3 dimensiones o esferas, ¿sí?, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la política educativa y que tienen que ver con la práctica, ¿sí? Entonces, si tú quieres cambiar a las escuelas, tienes que cambiar la cultura de las escuelas y de las comunidades. Tienes que generar prácticas o políticas, que lleven a acciones que lleven a ese cambio. Y obviamente que se generen prácticas, en donde participen los papás, los maestros y los alumnos, ¿sí? Aquí mencionaba ahorita el caso de los niños invisibles, decía yo, pero también eso se compensó con escuelas donde encontramos niños que eran niños como todos los demás. A mí me impresionó muchísimo un niño invidente con necesidades educativas especiales, o sea, discapacidad visual, pudiéramos decirlo así, que participaba en todo, ¿sí? Y nos tocó observarlo en una clase de educación física y se me grabó mucho porque corrían, jugaban, es que hacen una rueda con todos los niños tomados de la mano y jugaban al calabaceado, ¿sí? Y este niño jugaba con ellos,
y confiaba plenamente en sus compañeros, porque cuando le tocaba correr, él corría y jugaba y corrían alrededor y luego se formaba para ganarle a los demás, ¿sí? Entonces, hay espacios en donde esta integración se dio de manera exitosa. Dependió mucho de los maestros, de los papás, de los compañeros. Aquí no habría que buscar quiénes son los que han favorecido una persona o un grupo, sino tienen que ser un trabajo conjunto, ¿sí? Integral entre ellos. Ponerse de acuerdo. Donde no se daba esto era donde había diferencias. A veces el papá tenía miedo de que a su niño se le contagiara si había un niño con síndrome de Down y los demás fueran iguales, ¿no? O a veces a los mismos compañeros les daba miedo, o al profe, el mismo maestro dice que yo no sé cómo trabajar. Entonces ese sentirse aislado y sin posibilidades de aprovechar lo que todos los niños nos dan a la hora de formarnos como docentes, porque ellos son los que nos forman, ¿eh? Uno cree que como maestro se forma en las normales recibe bases. Ahí te formas, ahí te dan conocimientos y muchas cosas, pero tú realmente te conviertes en maestro cuando convives con los niños y los jóvenes, y con todos. Pues como ustedes oyen, ya pasamos la primera media hora de nuestro programa, está muy interesante, hay cosas de las que no se hablan, que yo creo que deberíamos de hablar más seguido, ¿no? Así es. Y pues bueno, tenemos muchas historias incluso personales que en la segunda media hora las vamos a compartir. Y pues no se despeguen, sigan con nosotros aquí en Vida con Sentido. Estás escuchando Vida. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Pues ya estamos de regreso en tu programa Vida con Sentido. Estamos platicando con el doctor Pedro Rubio Molina sobre el tema la inclusión de niñas y niños en la educación formal. Sí, doctor, ahorita nos comentaba de los retos también que es para el maestro el hacer este cambio, ¿no? Yo les quiero contar, en la primera en la que yo estuve, yo fui la primera niña con discapacidad motriz que entró a la escuela, y desde hacer rampas y todo, porque obviamente la escuela no estaba adaptada, se puede decir. Pero yo vuelvo a hacer mis prácticas profesionales de la licenciatura a esa primaria, y me encuentro a mis maestros de aquella época, ¿verdad? Obviamente jóvenes todavía, y me decían, no te imaginas lo difícil que ha sido para nosotros después de ti, o sea, porque contigo no batallábamos, o sea, no había ningún problema, o sea, lo único que había que hacer era mejoras estructurales, se pudiera decir, pero no había discapacidad intelectual, no había discapacidad social, o sea, de verdad que yo fui muy afortunada y siempre lo he hecho en cuanto a la integración con mis compañeros, incluso todavía tengo a mis compañeros, amigos de aquella época, pero dice, después evolucionó a niños con síndrome de Down, a niños con parálisis cerebral, dice, y realmente tenemos un problema, dice, ¿por qué? Porque los papás tienen miedo de que a sus hijos normales, entre comillas, como decíamos, no se les atienda por quitarles el tiempo por estar atendiendo a estos niños con necesidades educativas especiales, o los maestros mismos nos sentimos abrumados porque no sabemos qué estrategias, no sabemos cómo adaptar las currículas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, en la experiencia que usted ha tenido, cómo han hecho este cambio los maestros? Básicamente, desde que se da el movimiento de integración, se dio capacitación a los maestros de educación básica, primero a primaria, luego preescolar, y luego ahora ya están incluyendo secundarias. Y el educación especial ofrece un apoyo, unas unidades de apoyo a la educación regular, las famosas USAER les llaman. Estas USAER se abrieron en ciertos centros educativos en donde a petición del personal, a petición a veces de los papás, se solicitaba el servicio y se atendía y se generaba como eso, como un apoyo, ¿sí? Esta preparación que se le da a los maestros básicamente tiene que ver con la manera en cómo trabajar con los niños en función de sus necesidades educativas, ¿sí? Y en ese sentido tendrían que, primero que nada, sensibilizarse. Yo recuerdo que el primer módulo que se daba tenía que ver con sensibilización, y esa sensibilización implica ser obviamente empático, ¿no? Y entender un poco y un mucho la situación tanto del niño que llega como de los papás que atienden a ese niño y que lo han cuidado durante ese tiempo en lo que llegan a la escuela, ¿sí?
a la escuela primaria o al jardín de niños. La cuestión aquí de que se han saturado niños es porque son pocas las escuelas que tienen ese apoyo o tienen esa posibilidad de ser incluyentes o escuelas inclusivas, ¿sí? Y obviamente esto como que se corre la voz y así como hay escuelas que rechazan a los niños, hay escuelas que los reciben. Y cuando se corre la voz llegan niños de otros sectores. Cuando se hablaba de integración se hablaba de una sectorización precisamente para evitar eso, que hubiera centros educativos a donde llegaran la mayoría de los niños, no del sector, sino de otros también, para ser atendidos ahí, porque ya sabían que ahí había un grupo de maestros, o había directivos, había incluso padres que colaboraban y podían apoyar de una manera más favorable a esta participación y a esta atención educativa, ¿sí? Y estaban organizados de tal manera que no se desatendían ninguno de los dos, ¿sí? Hay quienes se quejan de que se atiende nada más al niño regular y se abandona al niño especial, diríamos, o con necesidades educativas especiales, y al revés también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la forma de organizarse del centro educativo tiene que ver con eso, ¿sí? Y obviamente de medir esa posibilidad o de analizar esa viabilidad de atender a un determinado número de niños, porque sí se complejiza mucho la tarea en todos cuando se reciben de más, ¿sí? Para todos, ¿sí? Sí, y yo la verdad no me puedo imaginar ahora cómo le hacen, porque ahora tienen el desafío adicional de los niños de hoy, de los niños que son todavía mucho más activos, mucho más emotivos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces como que no le damos el valor al maestro que debería de tener, ¿no? Entonces, no sabemos como todos los procesos internos que tienen que seguir. Aunque pues también hay estas capacitaciones adicionales. Y se habla de centros educativos que manejan escuelas inclusivas, pudiéramos decir, que son incluso la inclusión en los términos reales en los que debe de ocurrir, de ser parte de ser atendido como todos los demás, de aprender junto con todos, en función también de mis necesidades y de lo que yo puedo hacer y aprender. Ese criterio de ser escuela inclusiva a veces como que se peleaba, ¿no?, con la idea de ser escuela exitosa, ¿sí? En España es otro de los países que tiene muchísimo avance, y de hecho aquí en México hubo un convenio, un fondo mixto que se generó entre España y México, que propició, ¿no?, que se generaran cursos, talleres, seminarios. Muchos de los materiales que se trabajaron en inclusión fue en colaboración con España, ¿sí? Y en España, por ejemplo, hablan de escuelas exitosas, pero la escuela exitosa no es la que mantiene estándares de calidad altos, sino la que los mantiene, pero a su vez incluye. Esa es la escuela exitosa para ellos, por ejemplo, ¿sí? Y acá a veces nosotros tenemos una escuela exitosa, pero que está excluyendo, es excluyente, ¿sí? Precisamente esa es la pregunta que te quiero hacer, doctor Pedro Rubio, en relación a nos platicabas ahorita que hay escuelas inclusivas y otras que rechazan a este tipo de estudiantes. A mí me gustaría saber si tú conoces alguna política pública que tiene alguna meta, algún plazo en cuanto a los años para que todas las escuelas pudieran ser inclusivas. Ahí normativamente está establecido, la ley lo tiene, la ley general en su artículo 41, donde se establecía esto de la atención a las necesidades educativas. La ley estatal de educación también lo contempla. Sí, hay incluso un reglamento ahorita que atiende a personas con discapacidad, ya no nada más a los niños, aquí a nivel estado. Y en este sentido, yo no creo posible que todas las escuelas pudieran convertirse en escuelas incluyentes, ¿sí? En este caso, creo posible que haya escuelas que puedan ir cambiando esa cultura, como mencionaba ahorita, como lo mencionan los ingleses en su índice de inclusión que le llaman ellos, que cambia su cultura, cambia su política y cambia su práctica, ¿sí? Las escuelas que tienen condiciones para lograr cambios en favor de la inclusión, esas son a las que debería de apoyarse para que se convirtieran en centros incluyentes, pero a la vez generar o sembrar, en este caso, la semilla de la inclusión en otras instituciones con condiciones similares, ¿sí? Para que puedan ser, dejar crecer este proyecto y obviamente que sean cada vez más. Es difícil que haya escuelas que todas lo sean, porque hay algunas escuelas que tienen algunas carencias, porque tienen poco tiempo o una infraestructura muy antigua. Son escuelas de hace un siglo a veces o de muchos años, ¿sí? Y que obviamente el adaptar una institución con esas características pues requeriría de muchísima inversión. Entonces,
hasta para adecuar el espacio físico se requiere anticiparse y ver lo viable y lo que no es. Entonces habrá escuelas que sí, escuelas nuevas con personales dinámicos, con personales participativos, con padres de familia colaborativos, con ambientes favorecedores de estos procesos. Esas escuelas es en las que deberíamos de focalizarnos y buscar, obviamente, que se logre esto que tenemos como meta. Muy bien, esto quiere decir, doctor, que no necesariamente tiene que ver con la autoridad, sino con los actores educativos, quien pueden impulsar para que una escuela se pueda convertir en una escuela incluyente. Mucho nace de lo que la propia dinámica de escolar se genera y de lo que los propios padres, los maestros generan en su relación y en su generación, ahora que se da incluso más posibilidad de coordinarse y de participar en pro de la mejora de la escuela, en la medida en que ellos lo hagan de esa manera ocurriría, porque si lo establecen por norma o si viene por mandato es difícil que se logre. Los ingleses lograron muchísimos cambios porque primero, antes de generar una ley que hablara de inclusión o que hablara de necesidades educativas, ellos empezaron a meterse en la gente, por así decirlo, y a cambiar esa cultura y esa idea. ¿Sí? No sé si se fijaron en las Olimpiadas. Por las buenas, diríamos. Sí, por las buenas. A mí me impactó muchísimo cuando se hizo lo de la inauguración de las Olimpiadas. Había niños ahí, eran los juegos normales, sí. Y estaban todos los niños, había niños en silla de ruedas, niños de todos. Y dije yo, bueno, ahí están incluyendo, ¿verdad? ¿Sí? No eran nada más niños como que seleccionados, ¿no? Los que pudieran decir algunos que fueran los mejores para el evento o para el baile, ¿no? O para el acto, no, eran todos los niños. ¿Sí? Y en ese sentido, el cambio que se da en la base, diríamos, ese cambio genera después cambios en la estructura y en la ley, ¿sí? Y si nos lo imponen, es difícil que todo eso baje y empiece a convencer a todos los demás. Sí, sube la resistencia. Sí, la verdad es que ha habido grandes promotores de esto, grandes compañeros maestros que han invertido su vida en esto, ¿sí? Y que han buscado que seamos más justos a la hora de atender. Y así hay padres también. Y no necesariamente padres de niños con alguna necesidad educativa. Hay padres regulares también que colaboran y son muy abiertos y permiten que esto vaya creciendo, ¿verdad? Pedro, ¿se te viene a la mente algún maestro para reconocerlo aquí públicamente que ha dedicado este tiempo a la inclusión? Pues hay muchos compañeros. Si te doy algún nombre, me arriesgo a que se me sientan otros grandes compañeros de educación especial. Sí, pues un saludo, ¿verdad? Directores, a mis ex compañeros, porque ya estoy en trámites de jubilación de educación especial, gente que ha dedicado su vida a esto, en el área de la rehabilitación física, de la rehabilitación en cuestiones de lenguaje, terapia del lenguaje, las psicólogas, las trabajadoras sociales, el mismo personal de apoyo de las oficinas, las secretarias, los trabajadores manuales. Yo vi unidades de veras exitosas que tenían un ambiente fabuloso y que ese ambiente lo contagiaban en las 5 escuelas, ¿sí? Y vi unidades que batallaban un poco y que vivían periodos difíciles, pero que al rato se podían superar esas dificultades y obviamente comenzaban a crecer, ¿sí? Grandes amigos, grandes compañeros, de veras, en lo que es educación especial y en educación regular, y en educación preescolar también me tocó colaborar con compañeras educadoras muy, muy comprometidas, muy profesionales, ¿sí? Mesas técnicas también, ¿sí? Bueno, pues un saludo a todos esos héroes anónimos, ¿verdad?, que en muchas ocasiones no reconocemos como sociedad. Bueno, Vida con Sentido sí los quiere reconocer. Y no solo hay malos maestros, hay realmente ejemplos, ¿no? Hay personas realmente que sí, no solo hacen su trabajo, sino van más allá, ¿no? Que realmente se les nota la vocación y pues de verdad sí, un reconocimiento. Y bueno, como el tiempo se nos va volando y Héctor no nos dejó que el doctor nos hablara de la investigación, ahora sí, doctor. Sí, vamos a hablar precisamente de vamos a hablar de los resultados. Bueno, sí, nos quiere explicar cómo fue el modelo. La investigación se hizo con un modelo holístico, diríamos. Un modelo que manejaba, un modelo que se llama de síntesis del desarrollo. Nosotros tratamos de explicar este fenómeno de la integración, posteriormente inclusión. Nos tocó en la época de la integración, a través de perspectivas múltiples, ¿sí? Y no era nada más observar niños, era también entrevistar niños, era también entrevistar papás, y cuando me refiero a niños me refiero a todos, ¿sí?
sean los compañeros del grupo de ese niño o de esa niña que estaba integrado o que acababa de llegar a la escuela. En ese momento fue de esa investigación inicial se derivaron las otras, ¿sí? Esta investigación nos ayudó a definir esa línea que pudiéramos decir que tiene que ver con interacción social y necesidades educativas especiales, y básicamente se desarrolló con ese enfoque múltiple, ¿sí? Son múltiples posturas, múltiples instrumentos, aplicamos entrevistas, cuestionarios, observaciones, autorreportes, los niños se autorreportaban, y nos centramos en el área de las interacciones, en las áreas académicas, básicamente en 2 escenarios, en el salón de clase y en el área de juego, ¿sí? El análisis que se hace nos dio de veras una mina de datos que muchos de ellos todavía estamos analizando y recuperando, en función de que nosotros queríamos ver qué tanto se daba este proceso de integración. Nuestra pregunta era: yo llego a una primaria, tengo una necesidad educativa especial, yo estaba en una escuela especial, ahora me cambiaron aquí, ¿qué pasa conmigo a la hora de llegar? Estoy en primero, estoy en tercero de primaria, y les dimos seguimiento a los niños durante 2 ciclos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me logro integrar con los demás? Y el estudio se centró en qué hacía este niño en relación con sus compañeros, qué hacían los compañeros en relación con el niño que llegaba, ¿sí? Encontramos niños que luego crearon relaciones de amistad, vínculos con los compañeros de grupo, con el maestro también. Empezaron a participar en las actividades, y veíamos niños también que tenían a veces dificultades para interactuar con otros niños. Muchos de ellos tenían, obviamente el ambiente tenía cierta influencia, y influía la idea, ¿no?, de decir de que no te juntes con él o no te juntes con ella porque te va a pasar lo mismo a veces, de veras. Y vimos niños que también, como este caso que les comentaba, fue uno, nosotros observamos 15 niños, los llevamos a lo largo de 2 ciclos escolares, 15 niños con necesidades educativas especiales y otros 15 niños sin necesidades, que estaban con ellos en el mismo salón, de la misma edad, del mismo género, y más o menos con el mismo desempeño, decíamos nosotros, ¿sí? Los seguimos en 3 escuelas primarias de aquí de la ciudad. Me ayudaron muchísimo compañeros de educación especial, estudiantes de la normal del estado y estudiantes de la Escuela Libre de Psicología. Sin el apoyo de ellos yo no habría podido recabar esa mina de datos que les digo que tenemos en relación a observar a estos niños en su espacio, en su ambiente, y tratar de explicar un poco desde la perspectiva múltiple lo que ocurría con ellos al momento de interactuar con los demás, ¿sí? Llevamos sorpresas, elegimos no lo elegimos nosotros porque sí, sino nos lo recomendó o nos lo derivó algún maestro, a una pareja de niños, por ejemplo. Al hacer el primer estudio hacíamos un mapa del grupo, y en ese mapa representábamos las relaciones, y veíamos si el niño estaba conectado o interactuaba con los demás, los dos, ¿sí? Lo curioso es que a veces observamos al niño especial y al niño que no lo era, a su pareja focal, y resulta que nos aparecían niños solos, ¿sí? Entonces, no eran niños que tenían necesidad educativa especial, pero estaban solos, estaban aislados en el grupo. Decíamos, ¿qué está pasando con ellos? ¿Sí? Era un estudio en el que obviamente no íbamos a intervenir. Nosotros fuimos y observamos, y lo que hicimos con la escuela fue reportarle en su momento, enviar algún reporte, y pues ya era decisión tanto del maestro, de los directivos, qué hacer en los casos, por ejemplo, de estos niños que no eran parte de la investigación, pero al hacer tomamos como una foto del grupo, veíamos que había niños solos, niños y niñas solos. Y la investigación, la literatura nos reporta que son niños que duran mucho tiempo solos, son los que más posibilidades tienen de abandonar la escuela. Si cuando menos ese niño tiene a un compañero con el que se junta, ¿sí?, uno nada más, la posibilidad de abandonar la escuela se reduce, ¿sí? Porque ese compañero, su amigo, hace que permanezca, que continúe, ¿sí? En este tipo de observación inicial. Después hicimos autorreportes de maestros y de los propios niños, de cómo se veían ellos a sí mismos, y cómo los veían los compañeros y cómo los veían los maestros, ¿sí? En este sentido, se daba el famoso estudio ese de las expectativas. El maestro genera expectativas a veces con la información que te dicen,
Y si te dicen que ese niño tiene dificultades para aprender, tú haces pocos intentos para que él aprenda. Pero si te dicen que es un excelente alumno, tú haces muchos intentos para que el efecto el efecto Pigmalión Pigmalión famoso, que vimos ahí en psicología, ¿sí? Entonces, eso lo vimos y lo comprobamos ahí. El niño se evalúa siempre más arriba. Eso es se evalúa sus habilidades, sus capacidades más arriba. El maestro como que lo ubica. El maestro nos llamó mucho la atención en los reportes cuando analizábamos maestros, por ejemplo. Otras son chispazos, porque es muchísima la información, pero el maestro tiene una información o posee una información de los grupos que no pensábamos que la tuviera, ¿sí? Y entonces el maestro reconoce a los niños, sabe, conoce, distingue, analiza, ve, posibilita y todo eso, y esa información es buenísima, porque él, como es el único adulto que está en ese espacio, él es el que puede favorecer estos procesos o a lo mejor no los puede favorecer en los espacios en los que se genere esta relación, ¿sí? Y a la hora de analizar ya los comportamientos, en las observaciones que realizamos, nos encontramos niños aislados, como mencioné ahorita, niños con necesidades educativas especiales aislados, los niños sin necesidades educativas especiales que fueron emparejados o formaron pareja con ellos, siempre salieron un poquito más arriba en lo que se refería a relaciones con otros niños, a interacción social, a sentirse parte de, a sentirse pertenecientes. La mayoría de los casos, pero había casos en los que no se distinguía, como les dije yo ahorita. Ahorita me interesa mucho ver, por ejemplo, en esos casos, qué había en el ambiente, qué generó ese mapa primero, esa autopercepción y percepción de iguales y de los maestros que no distinguía, e incluso en los comportamientos o en la observación que hicimos, pudimos constatar que los niños se pertenecían y se integraron y empezaron a interactuar con todos los demás y eran atendidos como todos los demás. Ahí nos surgió ahora esta pregunta, ¿no? ¿Qué había en ese ambiente que favorecía estos procesos? Y obviamente, en esos ambientes, ¿quién tenía la influencia? Pues el maestro. Era uno de los que tenía mayor influencia en cuanto a esos procesos que se daban. Y en cuanto a la organización de la escuela, los demás maestros, porque también los veíamos afuera, ¿sí? Nos tocó ver niños solos, como mencionaba, pero también niños muy acompañados, niños jugando con otros, niños conviviendo en todas las áreas de la escuela, ¿sí? Y en ese sentido la investigación como que nos dio muchas explicaciones, o nos dio en lo que pudimos encontrar algunas ideas que pudiéramos tomar en cuenta, ¿no? Para que esto pudiera aplicarse en el ámbito educativo y favoreciera esta integración o esta inclusión de los niños en los espacios escolares. Lo hicimos por separado, las observaciones, los autorreportes, los registros, y luego después lo juntamos todo, ¿sí? Todo lo hicimos un análisis conjunto de todo, un trabajar tremendo, pero todavía siente el tic. Sí, sí. Y con un pequeño trauma. Pero la verdad que nos dio muchísima satisfacción. Sí. Muchísimas. Hay mucho por hacer. Esto tiene que ver mucho con esa actitud de servicio que mencionaba Paola, de los maestros que verdaderamente quieren ser maestros, y es donde podemos ver que el que quiere ser maestro va a afrontar todo lo que venga, y si no puede o no tiene los recursos en ese momento, los busca, ¿sí? No dice, no, ya no quiero, o se hace a un lado, o se deshace, dirían algunos otros, de la dificultad o del problema. Incluso hasta se entusiasma, ¿no? Así es, hay maestros que como que despiertan y dicen, ahora porque lo hago porque lo hago, y lo atiendo, y voy a invertirle y voy a trabajar, y implementan muchísimas tareas para poderlo realizar, ¿sí? Depende mucho de todos. Esto de la inclusión, esto de integrarse, de ser parte, de ser atendido como igual y de aprender con todos los demás en ambientes adecuados de aprendizaje, depende mucho del maestro, o en gran parte del maestro, pero también depende de qué tanto le soportamos o ayudamos a ese maestro a que haga su tarea, qué tanto favorecen los papás, qué tanto colaboran los niños, diríamos, en esos ambientes con su participación, y de qué manera se dan las dinámicas al interior del aula y en los espacios escolares.
Pues interesantísimo el tema, doctor Pedro Rubio. Yo quisiera proponer que pues en esta nueva dinámica de la reforma educativa, donde cada una de las escuelas está haciendo su proyecto, que se reúnen el último viernes de cada mes, pues sirva para que empiecen a trabajar con este tema. No es imposible, y bueno, pues la sensibilización, la capacitación es muy importante. Dos hallazgos que me llaman mucho la atención. El primero es que el maestro puede ser influyente en que esto se dé de manera natural entre los niños. Y también otro hallazgo muy importante, ojo para los papás, para las mamás, lo que ustedes encontraron en la investigación es si un niño está aislado, está solo, tiene mayor incidencia en que deserte de la escuela. Entonces, pues, papás, maestros, muy atentos en este tipo de conductas, de actitudes de los niños, para fortalecer precisamente la integración de todo el colectivo escolar. Y es que hay veces que dicen los maestros, no, es que él ni molesta, ni habla, ni nada. Ese es el problema, o sea, muchas veces, y lo digo porque los maestros me envían, me canalizan a los niños para que se evalúen. Es que habla mucho, es que les pega, y realmente no tiene nada. O sea, el niño pues nada más necesita canalizar su energía de otra manera. Pero realmente los niños que sí están aislados, que precisamente dicen, no me hace problema ni nada, esos son los que deberían de atenderse, ¿no? O más bien deberíamos como de tener una visión más amplia en cuanto a saber qué ver, ¿no? Uh-huh. Porque no siempre es tan evidente el problema. Hay que saber tener ojos y oídos sobre todo, para saber que hay niños que no se ven, pero realmente son los que necesitan ayuda. Así es. Y como mencionaba ahorita, el maestro es el principal observador, tiene una excelente habilidad para reconocer. Nosotros tardábamos mucho para reconocer a veces a los niños. Obviamente que él ya había convivido más tiempo con ellos, pero reconocía a veces los niños de su grupo y reconocía a los demás niños de todos lados, ¿sí? A mí me impresionó mucho un director de escuela que conoce a todos los niños de la escuela por su nombre, a todos, ¿sí? Y los llama por su nombre y sabe quiénes son. Entonces, ese tipo de cuestiones favorecen. Diría, no, pues ¿qué de mérito hay? No, es muchísimo, porque a todos nos gusta, a cualquiera nos gusta que nos reconozcan. No, y si a mí me ven en la escuela y me dicen Pedro, saben que soy Pedro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso favorece en este caso este tipo de cuestiones, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Tenemos 1 hora de programa y de todos modos no nos alcanza. Ya tenemos 2 minutos para cerrar el programa, y sí me gustaría, Héctor, no sé qué te parezca, que una recomendación rapidísima para los maestros y los padres. Así es, si nos pudieras dar alguna recomendación. Así de flash. De flash, ya. Pues más que nada, apoyémonos, colaboremos, trabajemos juntos. Esto de la inclusión, esto de la escuela inclusiva, o de favorecer que se generen estos espacios donde todos convivamos por igual y aprendamos por igual, implica que participemos, ¿sí? Y nos beneficia a todos, beneficia a los adultos, beneficia a los niños, hace una sociedad más justa, con valores más firmes, nos permite que los aprendizajes en esa diversidad y en esa riqueza que hay en la diversidad sean hasta más interesantes, más significativos. En la medida en que nos unamos, en la medida en que mostremos esa apertura, nos vamos a ayudar y vamos a ayudar a los demás. Vamos a ayudar a nuestras generaciones de niños, a nuestras generaciones de jóvenes, para que puedan enfrentar ellos las dificultades y los retos, ¿sí? Pues qué importante estas recomendaciones, y pues yo les recomendaría que a los directores, sobre todo, ¿verdad?, no esperen a que les llegue una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mejor hay que hacer una cultura de la inclusión, como nos lo propone el doctor Pedro Rubio Molina. Y pues vamos a buscar la manera de que tengamos acceso a su investigación para publicarla ahí en el Facebook. Y pues bueno, ya llegamos al cierre de nuestro programa. Agradecemos mucho al doctor. Gracias, doctor, por haber estado en el programa. Gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Y pues los esperamos el próximo martes a las 12:30 de la tarde. No se pierdan el programa. Muchas gracias a la Universidad y gracias a todos. Los esperamos. Buenas tardes.
Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión.